El factoring. Vamos a comenzar recordando qué es el factoring. El factoring consiste en, una vez que hemos hecho una venta, cogemos todas las facturas que tenemos y se las entregamos a una empresa, a una entidad financiera que lo que hace es darme el dinero de esas facturas, porque la factura puede tener un vencimiento a 30 días, 60 días, 90 días o los vencimientos que tenga. Yo se la entrego a la entidad financiera me anticipa, me da ese dinero ya y es la entidad la que se encarga cuando llegan los 30 días, 60, 90 días de hacer el cobro. Y según lo que ocurra en el cobro podemos distinguir dos tipos de factoring, con recurso o sin recurso. Si llega el vencimiento, imaginar que llega el vencimiento de una factura que es dentro de 30 días y he contratado un factoring con recurso, pues si el cliente no paga, yo asumo ese riesgo. ¿Vale? Si es con recurso, yo tengo riesgo. ¿Qué ocurre aquí? Que si el cliente no paga, yo la deuda que le había pedido a la entidad financiera, ese dinero que la entidad me había adelantado por la factura, se lo tengo que devolver. Si el cliente paga, pues yo cancelo, con el dinero que tengo del cliente, cancelo la deuda que tengo con la entidad financiera. ¿Qué ocurre si contrato un factoring sin recurso? Sin recurso es sin riesgo. Yo no tengo riesgo. La entidad financiera me anticipa el dinero, me da ese dinero y yo ya cancelo la deuda que me debe el cliente. Porque lo que hago es que si llegado el vencimiento el cliente paga o si no paga, a mí me da igual. Porque yo ya le he dado la factura a la entidad financiera, he pagado más intereses o más comisiones, y entonces es la entidad financiera la que se peleará con el cliente en caso de que no pague. A mí la entidad financiera a fecha de hoy, el día que la contrato, me da el dinero y yo ahí termino la relación. Ahora lo vamos viendo con ejemplos. Es importante tener en cuenta que el factoring con recurso, con riesgo, ¿vale? Este es con riesgo, tiene una similitud muy grande con el descuento de efectos. Funciona prácticamente igual. Ahora veremos las cuentas que utilizamos. Vemos que cuando descontamos un efecto utilizamos la 4311 y en factoring vamos a utilizar la 432, clientes por operaciones de factoring. Los gastos financieros seguirán yendo a la 669, los intereses por descuento de efectos seguirán siendo lo mismo porque aquí tenemos descuento y factoring. La 5208 en la cual la 520 son deudas con entidades de crédito a corto plazo, lo que hacíamos era añadirle un 8 para saber que la deuda que tengo con el banco es por un efecto que he descontado. Ahora lo que hacemos es cambiar este 8 en el factoring y ponerle un 9. Sigo diciendo que tengo una deuda a corto plazo con una entidad de crédito, una entidad financiera, pero el 9 lo que me indica es que es a través de un factoring. Aquí podemos ver un poco lo que son las fases por las que podemos pasar, las opciones que tenemos. Vamos a ir viendo poco a poco. Al contratar el factoring, lo primero que tenemos que hacer, igual que hacíamos en el descuento, es hacer el cambio de nombre. Yo tengo la venta en la 430, por tanto, la 430 al mayor, nos imaginamos que fueran 500 euros, lo tendría en el debe por 500 euros, lo daría de baja y pasaría este salto de la 430 a la 432 por 500 euros. De forma que se queda reflejado cuánto dinero tengo vendido y contratado a través de una empresa de factoring. Como he contratado en la empresa de factoring, yo las contrato siempre para que me den dinero. No las contrato para que me gestionen los cobros de las facturas, sino que las contrato para anticiparme el dinero. Entonces siempre me va a entrar dinero. Este dinero, recordar que es tipo un préstamo,
que yo le he pedido, en este caso, a la entidad financiera. Cada vez que yo pido dinero a una entidad financiera o a cualquiera, me va a cobrar unas comisiones. Yo sigo pensando que hay que utilizar la 669 o la vuelvo a marcar. Las comisiones las meteré aquí. Los intereses, al igual que en el descuento, irán a la 665. ¿Vale? Si imaginaros que estos 500 euros, que son los que yo he llevado a la entidad financiera, de los cuales pues me cobran 50 euros de intereses de comisiones y 50 de intereses, de forma que yo cobraré solo los 400 euros. Pero a la entidad financiera yo le debo siempre el nominal, el total de la factura, que son 500 euros. Y tengo una deuda, estoy generando porque lo que estoy haciendo es pedir un préstamo. Le digo a la entidad financiera, dame el dinero ahora y yo te lo pagaré con lo que me dé el cliente al vencimiento de la factura. Antes hablábamos de vencimiento de pagarés y ahora hablamos de vencimiento de facturas. Solo cambiamos los conceptos. Cuando llega el vencimiento, si cobro, perfecto. Yo cancelo la deuda que tengo con el banco con el dinero que me debía al cliente y que yo lo tenía contabilizado en un cliente de factoring. Si el cliente llega al vencimiento y no paga el cliente, pues yo contabilizaré que es un cliente de dudoso cobro, no sé si voy a cobrar, pondré un deterioro, que eso lo veremos en el próximo tema. Entonces yo voy a poner el cliente de dudoso cobro, doy de baja el cliente de factoring porque este cliente ya no es un cliente fiable, lo he metido en la 436 para saber que es posible que no cobre, y al mismo tiempo la 5209, que es la deuda que yo tengo con la entidad financiera, la tengo que pagar. Al vencimiento, siempre la 5209 en un factoring con recurso o un descuento de pagarés, siempre esa cuenta hay que pagarla. Yo tengo una deuda, ha llegado un vencimiento y la entidad financiera intenta cobrar con el cliente. Pero si el cliente no paga, tengo que pagar yo. No se me puede olvidar. Yo tengo una fecha que es dentro de 30 días una factura. Si yo he pedido 500 euros, tengo que devolverle 500 euros. Si me paga el cliente, perfecto, cancelo la deuda con el dinero del cliente. Lo único que no hago son los movimientos de bancos. Directamente me lo salto y cancelo la deuda que tengo con la entidad, con el crédito que tengo con el cliente. Y en caso de que no me pague, pues no lo puedo cancelar con la 432 porque no me ha pagado. Entonces al cliente lo pongo de dudoso cobro y a la entidad financiera le pago con bancos. Veamos con un ejemplo. Este es el mismo ejemplo que vimos en la teoría del descuento, para que vayamos viendo la relación, aunque luego lo vamos a comparar. Tenemos un efecto, la forma de pago es con vencimiento a 60 días y se contrata a una empresa de factoring. Y lo que vemos es que hacemos la venta por 4.000 euros, cobramos un IVA repercutido y el cliente nos debe 4.840 euros. Contratamos la empresa de factoring, en este momento damos de baja al cliente y ponemos el saldo en la 4.800, en la 432. 4.840 tengo en la 430, los saco de aquí para llevarlos al mayor de la 4.840. De forma que si yo ahora sacara el mayor de la 430, vería que el cliente no me debe nada, y si lo sacara de la 432 vería que me debe 4.840, pero que esa factura la he metido a través de una entidad financiera. Cuando utilizo una entidad financiera, ¿qué hemos dicho? Venga, ¿para qué utilizo una entidad financiera? Muy bien, para anticipar el dinero, para tener yo el dinero ya, porque claro, está muy bien vender a crédito, a los clientes les viene muy bien porque al cliente le interesa pagar lo más tarde posible, pero a mí me interesa cobrar pronto. Entonces, pues bueno, aunque pague unos intereses y unas comisiones, pero yo cobro ya tengo el dinero. Siempre con el riesgo de que el cliente no me pague, claro, al final, pero yo de momento cobro. Entonces, ¿yo qué voy a cobrar? Pues el nominal de la factura. Y
me van a descontar, como en el efecto, comisiones e intereses. Los intereses lo llevaré a la 665, me cobran 40 euros, 10 euros de comisiones, por tanto solo cobro 4.790. Aunque yo a la entidad financiera le sigo debiendo el total, que son los 4.840 euros. Cuando llegue el vencimiento, hemos dicho que era a 60 días, cuando llegue el vencimiento a los 60 días, si cobro el efecto, pues yo cancelo la deuda, ¿vale? No se me puede olvidar, esta deuda siempre hay que cancelarla al vencimiento. O la pago con el cliente o la pago con mi dinero. Entonces, cuando llega el vencimiento, la 5.209 se cancela y en este caso, si el cliente me paga, pues perfecto, cancelo con la 432 que tenía aquí arriba el mayor abierto. Y pondré aquí los 4.840, cancelo clientes, cancelo deuda. La 5.209, el mayor estaría así, 4.840 y ahora lo cierro porque me ha pagado el cliente. ¿Qué pasa si llega el vencimiento y no cobramos? Pues la 432 que tenía 4.840, quitaré el importe y lo pasaré a la 436, donde le digo a la contabilidad que ya no lo tengo en factoring. Ha llegado el vencimiento y es un cliente de dudoso cobro. No sé si voy a cobrar. Y la deuda que tenía con el banco de 4.840, tengo esta que tengo aquí, hay que pagarla. ¿Cómo me va a tocar pagarla? ¿Cómo pensáis que la voy a pagar? Si el cliente no me ha pagado, no me ha dado el dinero, ¿con qué la pago? Pues sí, con el mío. No me queda otra que pagar con mi dinero. Aquí son 4.840 euros. Muy bien. Muy importante, os recuerdo que la deuda que tengo con la entidad financiera y si estuviera en un descuento, la deuda que tengo con el banco, siempre debe de cancelarse a final del periodo, cuando llegue el vencimiento. ¿Qué me paga el cliente? Cancelo con el cliente. ¿Qué no me paga el cliente? Pago con mi dinero. Después, aquí os he puesto una comparativa entre el descuento y el factoring, para que veáis que es muy similar, cambio muy poquito, ¿vale? He puesto en verde lo que vamos a cambiar, pero es el mismo ejemplo que hemos visto antes. Voy a marcarme el rojo. Aquí tenemos un factoring y aquí tenemos un pagaré. Pues hacemos la venta normal a las 700, ponemos nuestro IVA repercutido, el cliente me debe 4.840 euros. Después, ¿que me entregan un efecto? Le cambio el nombre de clientes a clientes efectos comerciales a cobrar. Si en vez de esto lo que hago es contratar a una empresa de factoring, quito clientes y lo llevo a clientes operaciones de factoring. Cuando hago el descuento, cuando ya voy a descontar esa factura, ya sea en un factoring o un descuento, ¿vale? Porque en los dos realmente se llama descuento, o anticipar una factura, o anticipar un pagaré, lo que hago es en el factoring ingreso el nominal, los 4.840 menos los intereses y las comisiones, que irán a una 665 y una 669, y la deuda la reflejo en una 5.209. En un pagaré, primero tengo que cambiar de nombre para decirle a la contabilidad dónde ha ido a parar ese pagaré. Al poner la 43 os recuerdo que es el cliente, uno que me ha entregado un pagaré y el último uno es decir que lo he descontado al banco. Aquí con la 432 yo ya le había dicho antes que lo había llevado a una entidad, había entregado la factura a una entidad de factoring. Una vez tengo el descuento, ya le he dicho a la contabilidad que he descontado ese pagaré, lo siguiente es reflejar que me entra dinero, no todo, porque no me puede entrar todo, porque el banco me va a cobrar intereses y comisiones, y le debo todo en la 5.208 al banco, por los 4.840 euros. Siempre acordaros que aquí restamos intereses y comisiones.
Si no lo restase, tendría que coger dinero de mi banco para pagarlo, que no tiene sentido. Yo estoy aportando un pagaré o una factura, que me lo descuenten del pagaré y de la factura directamente, ¿vale? Para no ir mezclando lo que tengo en el banco con el pagaré. Directamente me lo descuentan y se acabó. En el vencimiento ya sabemos que pueden ocurrir dos cosas, cobramos o no cobramos. Si cobramos, cancelamos la 5.208 o la 5.209 con cargo a la cuenta de clientes que tenga abierta. En un descuento, ¿qué cuenta de clientes tengo abierta? ¿Dónde teníamos los 4.840? Si nos vamos para arriba, vemos que los 4.840 al final estaban en la 4.311 y en el factoring están en la 432. Por tanto, ha llegado el vencimiento, la deuda con el banco o con la entidad financiera la tengo que cancelar y cancelo el crédito que tengo con el cliente, lo que me debe el cliente. En caso de que el cliente no me pague, tengo que hacer dos movimientos. El primero, le digo a la contabilidad que el cliente no me ha pagado. En un descuento tengo que poner la 4.315, clientes impagados, que luego en el próximo tema añadiremos también el dudoso cobro y añadiremos más cuentas, pero en este en concreto solo vamos a ver hasta la 4.315. Y en el factoring pondremos la 436. A continuación daré de baja la cuenta de clientes, que es donde teníamos el saldo, porque ya no es un cliente normal, ahora es un cliente moroso, porque no me ha pagado. Como no me paga, lo tengo en moroso. O en la 436, donde digo que es de dudoso cobro, o en la 4315, que más adelante veremos que acaba también en una 436. Pero bueno, en este tema nos quedamos aquí. El caso es que se queda en impagado o dudoso. Y el siguiente asiento tenemos que pagar la deuda. Ya os he dicho que cada vez que llegue el vencimiento, la deuda que tenemos con el banco hay que pagarla. O la pagamos con lo que nos da el cliente, o la pagamos con nuestro dinero. En este caso, como el cliente no nos ha pagado, pues no nos queda otra que pagar con nuestro dinero. Además, en los descuentos tenemos que tener en cuenta que como está el banco entre medias, pues el banco, por hacer el gesto de introducir ese pagaré en la máquina, pues nos cobra una comisión. Y en este caso la comisión que nos cobra es de impagado. Esta no lleva IVA. Dentro del factoring hemos visto que hay otro tipo que es el factoring sin recurso. ¿Vale? Aquí dentro del sin recurso tenemos factoring con garantía y factoring sin garantía. La garantía es que me retienen una parte de la factura. Nosotros nos vamos a quedar con el factoring sin garantía, porque la idea es tener una pequeña noción de cómo funciona el factoring y que es muy similar al descuento y que podamos en un momento dado poder contabilizar un descuento o un factoring sin complicación. Entonces, cuando vamos a un factoring sin recursos significa sin riesgo para mí. No tengo riesgo. No, me da igual lo que ocurra al vencimiento. Entonces, ¿qué pensáis que va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos asientos del vencimiento? ¿Estarán o no estarán? Os vuelvo a decir, no tengo riesgo. No me importa lo que pase al final. Yo contrato a la entidad financiera para que me anticipe el dinero y olvidarme del cliente. Entonces, ¿me importará el vencimiento? Muy bien, en los que habéis dicho que no. Muy bien, pues entonces aquí lo que hacemos es, cuando contratamos el factoring, volvemos a utilizar la 432, hacemos el cambio de nombre. Cuando entregamos la factura y nos dan el dinero, como es un descuento, sigue siendo un descuento, cobro dinero, me cobran comisiones, me cobran intereses y en este caso yo ya no le debo nada a la entidad financiera porque es sin recurso. Yo ya estoy pagando intereses y comisiones más elevadas para no tener riesgo, lo que significa que cancelo la deuda que tengo con el cliente y si llegara el vencimiento y el cliente no pagara, no sería problema mío, porque a mí ya me ha dado el dinero la entidad financiera y como he contratado sin recurso, le he pagado más dinero para olvidarme del cliente.
Entonces aquí termina mi relación. Veamos un ejemplo. El mismo ejemplo anterior, tenemos la entidad de factoring, vemos que hacemos la venta por 4.000, el IVA 4.840. Una vez contratamos a la empresa de factoring, ¿qué tenemos que hacer? El cambio de nombre, muy bien. Damos de baja la 430, damos de alta la 432. Ya sé en mi contabilidad que tengo un cliente que lo he llevado a factoring. Como lo he llevado a factoring, lo siguiente siempre es descontar la factura o anticipar la factura, que es que yo cobro el dinero en la 572, el nominal menos los gastos menos los intereses. Los intereses irán a la 665 y las comisiones a la 669. Y aquí, como diferencia con los típicos descuentos o el factoring con recurso, lo más importante es que pongo la 432. Cancelo la deuda que me debe el cliente, me olvido de él. Si el cliente no paga, es problema de la entidad financiera. Será la entidad financiera la que denuncie al cliente, yo no. Yo he terminado porque le he pagado a la entidad financiera cantidad suficiente para no tener yo ese riesgo. Y con esto terminamos la parte de factoring.